Embrasse-moi bien fort maintenant, parce que toi, tu partiras très loin d'ici. Vamos a ver a continuación uno de los conceptos fundamentales en programación de autómatas, que es el tema de la memoria. La memoria, en principio, yo os la voy a definir como un montón de bits que están metidos dentro de una tarjetita de semiconductor. Claro, esa definición no es muy clara, pero se irá aclarando a medida que expliquemos. Porque ahora surge la pregunta, ¿qué es un bit? Mirad, un bit no es más que un interruptor. Un interruptor como el que aparece dibujado en la diapositiva. Quedaos con esta idea. Un interruptor igual al interruptor que accionáis para encender la luz de la habitación. El interruptor, el contacto que acciona un térmico cada vez que se produce una alarma de sobrecalentamiento en un motor de la planta. El contacto que acciona un contactor cada vez que un dispositivo se pone en marcha. No es más que eso. Mirad, en informática decimos que cuando este interruptor, este bit, está abierto, decimos que su valor, su estado, es 0 o falso. Y cuando cierra, su valor pasa a ser 1, decimos que pasa a ser 1, verdadero o true. ¿Qué hacen los fabricantes de tarjetas de memoria? Lo único que hacen es coger un montón de estos interruptores y encapsularlos dentro de una tarjeta de semiconductor. Vale, vamos a tener un montón de interruptores que no son más que transistores, o sea, son interruptores de semiconductor de un tamaño pequeñísimo, diminuto, encapsulados dentro de una tarjeta. Una tarjeta como la que os muestro a continuación en la diapositiva. Bien, vamos a ver ahora cómo hace el autómata para almacenar en bits de su memoria el estado de los dispositivos de campo. La idea es la siguiente. Tenemos por una parte los dispositivos de campo, como pueden ser térmicos, contactores, etc. Y por otra parte tenemos la CPU del autómata. Hay además dentro de la CPU, dentro de la memoria CPU, un montón de bits. Hemos escogido aquí dos al azar, ¿no? a que les hemos llamado bit número 2500 y número 2501. La idea es la siguiente. Como al fin y al cabo un bit es un interruptor y un dispositivo de campo también es un interruptor, la idea es que por cada dispositivo de campo haya un bit dentro de la memoria del autómata cuyo estado sea exactamente el mismo que el del dispositivo de campo. De tal forma que si el dispositivo de campo está abierto, como en este caso, el bit asociado, que hemos escogido el número 2500, esté abierto también, esté con valor lógico 0. Por otro lado, lo que queremos es que cuando el dispositivo de campo cierre, el bit número 2500 también cierre, se nos ponga con valor lógico 1. Físicamente, para poder hacer esto, tenemos que acoplar entre lo que es la CPU del autómata y el dispositivo de campo un dispositivo especial que se llama tarjeta de entradas digitales, que no va a ser más que un interface entre la CPU y el dispositivo de campo. Aquí os pongo una vista frontal de lo que es la tarjeta interface, la tarjeta de entradas digitales. Esto que veis aquí es una tapa. Si la abrimos, dentro veremos que hay un montón de tornillos, más o menos como los que aparecen en este dibujo de la derecha. En el dibujo de la derecha, cada número representa un tornillo dentro de la tarjeta. Por otro lado, estos contactos que veis aquí a la derecha representan a los contactos de los dispositivos de campo. Finalmente, más abajo, se representa una fuente de alimentación de 24 voltios que se va a utilizar para darle tensión o quitársela a los tornillos de la tarjeta. Vamos a ver ahora en más detalle el proceso. Fijaos, internamente, dentro de la tarjeta, cada tornillo tiene asignado un bit de memoria. No me refiero a la memoria de la CPU, me estoy refiriendo a la memoria de la tarjeta. Veamos ahora cómo desempeña su función la tarjeta. Fijaos en el tornillo número 2. La tarjeta lee la diferencia potencial entre el tornillo 2 y el 20 y si ve que es 0 voltios, pone a 0 el bit asociado dentro de la tarjeta. Si ve que son 24 voltios, que es el caso que se da cuando cierra el contacto del dispositivo de planta, va a poner el bit a 1.
Entonces, quedaos con esto. 0 voltios entre el tornillo 2 y 20, bit asociado igual a 0. 24 voltios entre el tornillo 2 y el 20, bit asociado igual a 1. Así, como veis en el dibujo, en caso de que el contacto del dispositivo de entrada cierre, el bit asociado se nos pone en 1. Hablemos ahora de la CPU. La CPU lee cíclicamente con una frecuencia elevadísima los bits de la tarjeta y los almacena en bits de su memoria. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí como los bits de la tarjeta son leídos por la CPU y almacenados en la memoria de la CPU. En el dibujo, pues por poner un ejemplo, os los almaceno en los bits 2500 o 1501 hasta 503 de la memoria de la CPU. De esta forma, como vemos, la tarjeta de entradas digitales está actuando de interface entre lo que son los dispositivos de planta y la CPU. Y ahora surge una pregunta que es fundamental, que seguramente ya os surgió desde el principio. Es la siguiente. ¿Para qué quiere la CPU almacenar el estado de los dispositivos de planta en bits de su memoria interna? Muy simple. Como veremos en el siguiente tema, dentro de la CPU se almacena un programa que ordena hacer cosas. Normalmente ordena hacer cosas en función de los estados de los dispositivos de planta. Pero un programa es software, es decir, no puede leer directamente estados de dispositivos de planta, pero sí que puede acceder a posiciones de memoria. Si esas posiciones de memoria lo que están almacenando es el estado de dispositivos de planta y no cualquier otra cosa aleatoria, entendemos el porqué de la importancia de colocar este interface, tarjeta de entradas digitales, entre CPU y dispositivos de planta. Aquí, por poner un ejemplo, yo indiqué que la CPU almacenaría los bits de la tarjeta en bits de su memoria interna, en los bits número 2500, 2501, 2502, etc. Veremos en el ejercicio final de este capítulo cómo se configura la CPU de modo que se pueda escoger el bit en el que va el bit o los bits en los que va a almacenar los bits de la tarjeta. Será en la primera parte del ejercicio, cuando hablemos de la configuración hardware, del Step 7 y del PLC SIM. Bien, pasamos ahora a ver otra aplicación de la memoria. En concreto, vamos a ver cómo hay que hacer para ordenar mediante bits el arranque y paro de motores. Básicamente es lo mismo que vimos hace un momento, pero digamos invirtiendo las cosas. Ahora de lo que se trata es que la CPU ponga a 1 un bit de su memoria interna y ese bit de alguna forma se pueda trasladar a un relé que ordene la activación de un motor. Para ello, al igual que en el caso de la captura de información de dispositivos de entrada, va a haber que acoplar un interface entre la CPU y los dispositivos de campo. Ese interface se llama tarjeta de salidas digitales, es el que os muestro aquí. Al igual que antes, esa tarjeta internamente va a tener unos bits de memoria, que no, insisto, no son los bits de memoria de la CPU. Y la CPU, cíclicamente, también a una frecuencia muy elevada, lo que va a hacer es volcar información desde su memoria hasta la memoria de la tarjeta, como os muestro en el dibujo. Al igual que en la tarjeta de entradas digitales, la de salidas digitales tiene una forma muy similar. También es una cajita con una tapa, que si abrimos la tapa vamos a ver un montón de tornillos. Son los que os aparecen ahí dibujados en el esquema, con números del 1 al 20. Esto funciona de la siguiente forma. Veis que dentro de la tarjeta aparecen dibujados unos interruptores. Cada bit, atención a esto, cada bit de la tarjeta tiene asociado uno de esos interruptores internos. Por ejemplo, este bit tiene asociado este interruptor. Tomad nota de cómo es el circuito, tanto el interno como el externo. Fijaos qué sucede. La idea es que si este bit está a 0, este interruptor interno va a estar abierto. En cambio, si el bit se pone a 1, el interruptor interno cierra. Observad todo el circuito. Esto que veis aquí dibujado representa, por ejemplo, los relés del cuadro eléctrico que hacen que un contactor se active, que al fin y al cabo es el que va a hacer que un motor encienda.
Cuando este interruptor interno cierra, lo que sucede es que pasa a circular corriente por el relé del cuadro eléctrico que ordena la activación del contactor y el motor arranca. En el momento en que el relé interno abre, el contactor también va a abrir. Aquí en esta otra diapositiva se activó el siguiente bit de la tarjeta y vemos cómo cierra su contacto interno asociado. Vuelvo a recalcar la importancia de esto. La importancia que tiene esto es que la CPU, que no puede ordenar directamente el arranque de un dispositivo de campo, sí que puede en cambio ordenar la activación de un bit de su memoria interna. Aquí, en el caso al igual que en el caso de las entradas digitales, lo que se está haciendo es hacer corresponder un dispositivo de campo con un bit de memoria. De esta forma, mediante este interface que llamamos tarjeta de salidas digitales, estamos haciendo que la CPU pueda activar o desactivar dispositivos de campo. Bien, a continuación vamos a ver otra forma de dividir la memoria. Vamos a hablar de los bytes. Fijaos, un byte no son más que 8 bits consecutivos. Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con lo que se llama direccionamiento de la memoria. Por direccionamiento nos referimos a asignarle direcciones a cada uno de los bits que forman la memoria. Estas direcciones son las que se usarán posteriormente desde el programa del autómata, desde las monitorizaciones del administrador SIMATIC, etcétera, etcétera. La idea es que tenemos que imaginarnos la memoria como una matriz bidimensional, más o menos como la que os muestro en el dibujo, en la que cada contacto representa un bit. 8 bits consecutivos en esta malla bidimensional van a representar un byte. Dentro de un byte, los bits se van a numerar del 0 a 7, como se muestra en el dibujo. A la hora de direccionar los bits, lo que nos dicen es que nos imaginemos que hay dos posiciones, la posición 0 de la derecha de todo, que es lo que le llaman la de menor peso, o sea, el bit menos significativo, y la de la izquierda, que es la de mayor peso, el bit más significativo. Entre el bit 0 y el 7, los restantes bits se van numerando de derecha a izquierda de la siguiente forma. Este sería el 1, este otro el 2, 3, el 4, el 5 y el 6. Seguramente de momento esto resulta bastante abstracto, un tanto oscuro. Es porque tenemos que imaginarnos así la memoria. Le iremos viendo el sentido a medida que avancemos en el curso, especialmente cuando veamos los formatos de codificación numérica. Es decir, cuando veamos cómo se pueden representar números como el 30, el 50, el 60 mediante bits. De momento, lo único que tenéis que hacer es limitaros a memorizar esta diapositiva que os presento. Ahora, otro detalle. Los bytes y los bits van a tener un nombre. Un nombre que no se lo pongo yo. O sea, eso es algo que decide el fabricante. Por ejemplo, en el byte superior el nombre es EB, o sea, byte de entrada, y los bits se llaman E. Mientras que en el byte que dibujo más abajo, el nombre es AB, byte de salida. Veréis, la idea es la siguiente. Aparte de dividir la memoria en bits y bytes, el fabricante la divide en zonas. Cada zona tiene una función específica. Siempre que veáis EB se refiere a bytes de entrada, es decir, son bytes que van a almacenar el valor de las tarjetas de entrada del autómata, mientras que los AB son bytes que van a estar asociados a tarjetas de salida del autómata. La CPU lo que hace es lee las tarjetas de entrada y almacena su valor en la zona EB. Por otra parte, coge el contenido de la zona AB, zona de salida, y lo vuelca a las tarjetas de salida digital.
Normalmente el fabricante de autómatas divide la memoria en más zonas, o sea, no solamente zonas EB y zonas AB. Así, por ejemplo, en estos autómatas Siemens, otra zona que se utiliza mucho es la zona MB, o sea, lo que le llaman la memoria de marcas. Las marcas no están asociadas a ninguna tarjeta de entrada, ni ninguna tarjeta de salida. Son simplemente es un área de memoria que va a utilizar el programa de autómata para realizar sus cuentas. Me explico. El autómata tiene que hacer operaciones, tiene que hacer sumas, restas, multiplicaciones, etcétera. Por poner un ejemplo, el resultado de esas operaciones lo va a tener que almacenar en algún sitio, porque va a tener que consultar esos resultados en algún momento determinado. Bien, para eso utiliza el área de marcas. A lo largo del curso iremos trabajando con estas tres zonas que estamos viendo y veremos incluso que hay más zonas. Bien, visto todo el contenido teórico del tema, que se puede hacer bastante árido, el hecho es que ahora podemos pasar ya a hacer un ejercicio práctico en el que empezaremos a manejar el entorno de desarrollo Step 7 y el simulador PLC SIM, que va a actuar a modo de autómata virtual. De modo que, manos a la obra. Me vais a empezar abriendo el Simatic Manager de Step 7. Yo lo tengo en inicio, todos los programas, Simatic, administrador Simatic. A continuación, lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto de programación de autómata. Vamos a Archivo, Nuevo. Se nos abre esta ventana de nuevo proyecto que nos pide que le demos un nombre al proyecto. Yo le voy a llamar, por ejemplo, PLC, y nos pide una ruta para almacenarlo. Yo en concreto voy a escoger una que ya tengo creada, que es nos vamos arriba del árbol que nos aparece. Voy a escoger una que tengo creada, que se llama curso de autómatas. Vosotros escoged la que queráis. Entonces me voy a curso de autómatas y le digo que me lo crea aquí el proyecto. Bien, aceptamos y nos crea un nuevo proyecto. Si vais a la carpeta donde dijisteis que os almacene el proyecto, en mi caso es C Programas Curso Autómatas, veréis que os ha creado una nueva carpeta con el nombre que le habéis dado. Yo en concreto lo llamé PLC. Muy bien, tenemos nuestro proyecto de momento en blanco y tenemos que empezar a añadir cosas para poder trabajar con él. Nos vamos a este iconito de aquí, donde dice PLC, botón derecho del ratón, y le decimos que nos inserte un nuevo objeto. Vamos a insertar un Simatic 300, que es un autómata Siemens de la gama 300. Fijaos, si ahora desplegamos el más, ya nos aparece aquí un Simatic 300. Bien, a continuación tenemos que pinchar aquí donde dice Simatic 301 y si os fijáis en la ventana derecha nos aparece una línea con el nombre Hardware. Haced doble clic aquí en Hardware. Lo que vamos a hacer ahora es decirle al entorno de desarrollo cuál es la configuración física del autómata que vamos a manejar. Como sabéis, pues una configuración hardware pues se va a componer de CPU, tarjetas de entrada, salidas, fuente de alimentación. Todo eso se lo tenemos que indicar al proyecto. Muy bien, entonces empezamos diciéndole insertar en el menú de arriba. Escogemos la opción insertar objeto. O si no, lo que hacemos, si os fijáis aquí a la derecha, nos aparece un catálogo con todos los componentes que podemos insertar. En caso de que no lo veáis, aquí en la opción ver, marcad catálogo. Vamos al catálogo. Lo primero que tenemos que insertar es un bastidor para el S7-300. Escogemos esta rama del catálogo, Simatic 300, y un bastidor. ¿Veis donde dice perfil soporte? Hacemos doble clic. Y automáticamente nos aparece un
automáticamente ya nos aparece un bastidor en blanco vacío para que empecemos a meterle cosas, o sea, CPU, tarjetas de entrada, salidas, etcétera. Vamos a empezar metiéndole una fuente de alimentación. En concreto, este proyecto va a llevar una PS307 de 2 amperios. Entre otras cosas, esta fuente de alimentación se utiliza para que la CPU funcione, o sea, le da 24 voltios a la CPU, entre otras cosas, ya digo. Las fuentes de alimentación dentro de Simatic S7300 las tenéis en esta rama, en este nodo, perdón, que dice PS300. Entonces escogemos aquí una PS307 de 2 amperios y hacemos doble clic. Muy bien, ya tenemos ya la fuente de alimentación aquí en el slot 1, lo que llaman el hueco 1 del bastidor. Ahora lo que vamos a hacer es en el slot 2, en el hueco 2, vamos a colocar la CPU. Es una CPU 314. Tengo la referencia aquí delante, vamos a buscarla. CPU. Las CPUs las tenéis aquí, donde dice CPU 300. Aparecen clasificadas por modelos, ¿no? Tenemos el 312, 313, normalmente van de menor a mayor capacidad. Pues bien, la 314 la tenemos aquí. Dentro de la 314 hay varios modelos. En concreto, la que vamos a poner es esta que dice AG13. Es un nodo, o sea, pincháis y bueno, aquí nos dice que hay dos versiones. Vamos a tener dos versiones de firmware. Firmware es algo así como el sistema operativo del CPU. La 2.0 y la 2.6. Escoged la 2.6. Fijaos que tenéis, digamos, seleccionado el slot 2 dentro del bastidor. Ok. Y ahora, si hacéis doble clic en la 2.6 o sencillamente arrastráis, ¿no? Donde dice V26, lo arrastráis a este slot, automáticamente os coloca una CPU en el bastidor, como la que habéis escogido. Periódicamente os aconsejo que vayáis haciendo, que vayáis guardando todo lo que programáis, ¿no? Si queréis guardar, pues nada, tenéis aquí arriba los iconos, guardar y compilar. Guardar y compilar lo único que hace es que guarda vuestro trabajo y además hace una compilación. O sea, de tal forma que si habéis cometido algún error, habéis configurado algo como no se debe, os va a saltar un aviso de error. Vamos a darle guardar y compilar. Bien, en el proyecto original, un bastidor de CPU tiene un número de slots limitado. O sea, está preparado para colocar un máximo de slots. Ya no es por tema de dimensiones físicas, o sea, es por tema de funcionamiento de la electrónica interna de CPU. Entonces vemos que en este slot podemos colocar a partir de ahora, pues desde una tercera tarjeta hasta la tarjeta número 11. Y a partir de ahí nos hará falta un segundo bastidor que se comunicará con el primero a través de un interface de comunicación de bastidores. Esto es típico, o sea, por término medio las TPUs están preparadas para manejar dentro de un mismo bastidor un número máximo de tarjetas. A partir de un número máximo de tarjetas ya no es capaz de leer las tarjetas adicionales y hace falta colocar otro elemento que tiene su propia lógica interna, su propia electrónica interna, que se encarga de ampliar, digamos, la capacidad de lectura de la CPU, que es un interface. Ahora vamos a hacer una cosa. Ahora que ya sabéis básicamente bueno, primero vamos a vamos a poner un segundo bastidor. Escogemos entonces otro perfil soporte. Escogemos otro perfil soporte, doble clic. Bien, en principio nos asustamos un poco porque desaparece, si os fijáis, el bastidor 0, no pasa nada. O sea, tenemos aquí una barra scroll. Así queda mejor. Tenemos aquí una barra scroll, si os fijáis, vamos hacia arriba
y nos aparece el bastidor 0. Lo podéis recolocar, si queréis. Vale, muy bien. Yo voy a apartar así un poco para hacer algo más espacio. Amplío el ancho, el alto. Bien. Vale, tenemos ya los dos bastidores. Lo que vamos a colocar a continuación son dos módulos de interface. O sea, el interface entre el bastidor 0 y el 1 va a constar de dos módulos. Creo que a uno le llaman maestro y otro esclavo. Fijaos, esos interface entre bastidores los tenemos aquí en el apartado SIMATIC 300, en el nodo IM300. Tenemos el IM360 IMS. Abajo nos aparece una descripción de lo que es cada cosa. Nos dice que dentro de lo que es interface, digamos, es la parte central, porque si luego escojo otro como el R, nos dice que es un interface para bastidor de ampliación. Lo dicho, el interface se va a dividir en dos. O sea, tenemos un interface en el que llaman el central, que está en el mismo bastidor de la CPU, y luego el interface de ampliación. Bueno, pues escogemos entonces el interface vamos a ponerle aquí en el slot 3 del bastidor 0, vamos a colocar el interface maestro, que en concreto es este de aquí. Vamos a escoger este que dice IM360 IMS. La referencia es la 3A010A0. Doble clic. Ahora lo que tenemos que hacer es en el bastidor esclavo, el de ampliación, tenemos que colocar otro módulo IM. Bien, así que primero pinchamos aquí en la parte azul del bastidor 1 y ahora escoged este modelo, es de los 361 IMR, escoged el que tiene referencia 3CA01, este es 3CA00. Este ya es 3A01. Doble clic. Si os fijáis, ya os lo coloca en el slot adecuado. No os tenéis que romper la cabeza pensando en qué slot hay que ponerlo. Dice que el fabricante dice que lo tenemos que poner en el 3. Pues bien, en el 3. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es empezar a introducir tarjetas de entrada, salida. ¿De acuerdo? Las tarjetas las vamos a sacar de aquí, del catálogo. En concreto, las tarjetas de entrada las vais a sacar del nodo que dice SM300, que si ampliáis el nodo, ya fijaos que os aparecen Digital Input del 300. Estos son tarjetas de entradas digitales. Digital Output, que son tarjetas de salidas digitales. Y luego tarjetas mixtas, que son las DI-DO, que incorpora tanto entrada digital como salida digital. Recordad, entrada digital se utiliza para capturar información de dispositivos de planta, y la de salidas digitales se utiliza para ordenar arranques paros de dispositivos de planta. Bien, lo que vais a hacer ahora, para no prolongar demasiado el curso, este video tutorial, yo os voy a mostrar cómo tiene que quedar la configuración final de los dos bastidores, y vosotros la vais a reproducir a modo de ejercicio práctico. No acaba ahí el ejercicio, vamos a hacer después más cosas que seguramente os interesarán. Lo dicho, os muestro aquí cómo es la configuración final del ejercicio. En cualquier momento podéis hacer pausa, tomar nota de los datos que os indico aquí, y parametrizar las tarjetas tal como aparecen en la imagen. Ahora os explico en qué consiste eso de parametrizar la tarjeta. Por lo pronto voy a dejar parado un tiempo el vídeo encima de la configuración de cada bastidor para que podáis tomar nota y pausarlo y después llevar a cabo el ejercicio. Mirad, ahora mismo tengo seleccionado el bastidor 0. Veis que aparece aquí un azul más intenso. Bien, aquí en esta columna veis el tipo de módulo. O sea, en este caso son DI 16 por DC 24 voltios. Es una tarjeta de 16 entradas digitales a 24 voltios. Ya iremos viendo a lo largo del curso en qué consiste cada cosa. Aquí tenéis la referencia. En esta otra columna, la dirección de entrada. En esta otra, la dirección de salida. Paso a mostraros el bastidor 1. Es este de aquí.
Ya digo, lo dejo parado un rato. Vosotros, pues cuando hagáis el ejercicio, pausad el vídeo en este punto y tomad nota de los parámetros que se indican. Ahora os voy a explicar qué es esto de la dirección de entrada y la dirección de salida. Mira, vamos a ver, voy a hacer doble clic en la tarjeta. Al hacer doble clic en la tarjeta se me va a abrir una ventana de propiedades de edición de propiedades de la tarjeta. Poco tenemos que configurar en cada tarjeta. Si os fijáis, esto es una tab, o sea, es un tab control. Arriba tenemos una pestaña general, que realmente es que no le tenemos que decir nada. Si queréis le metéis un comentario aquí a la tarjeta, pero no es habitual. En direcciones le tenemos que indicar los bytes de inicio y fin de cada tarjeta. Los bytes, no los bits. Os explico. Yo os dije que las direcciones de las zonas de memoria tienen unos nombres fijos y unas direcciones fijas que nosotros ahí no podemos pinchar ni cortar nada. Eso es totalmente cierto. Vale, pero lo que sí que nos deja el fabricante de autómata es, dentro de ese área, escoger qué bytes son los que queremos utilizar para la tarjeta. Suponed, a lo mejor el área E de entradas, a lo mejor pues ocupa 500 bytes, por poner un ejemplo. El fabricante, o sea, 500 bytes numerados de 0 a 499, de 1 a 500, ¿no? Como sea. El fabricante nos va a dar la opción de que le digamos qué byte va a ocupar cada tarjeta. Es decir, si yo quiero que esta tarjeta ocupe el byte 4, pues tendré que poner aquí donde dice inicio 4. Si yo no quiero que ocupe el 4, quiero que ocupe el 20, pues le tendré que decir dirección de inicio 4. De esa forma, los tornillos de la tarjeta, o sea, sí, efectivamente, los dispositivos de campo o los tornillos de la tarjeta tendrán como byte asociado que va a reflejar su estado el byte EB4. Otro detalle, yo os estoy hablando de un único byte, pero si os fijáis, aquí hablan de un byte de inicio y un byte de fin, 4 y 5. 4 y 5 son 2 bytes, no es uno solo. Tiene lógica, porque estamos diciendo que la tarjeta es de 16 entradas digitales. No llega a un solo byte para almacenar el estado de los dispositivos conectados a la tarjeta. Nos hacen falta 2 bytes. 2 bytes por 8 bits son 16 bits, 16 entradas digitales. De acuerdo, por eso os pone byte de inicio, byte de fin. Otro detalle. Muchas veces no hay ni que tocarle a este tema del byte de inicio y byte de fin. No hay ni que tocarle. O sea, le dejamos al step 7 que configure, o sea, que asigne los números de byte dentro de memoria como le venga en gana, siempre y cuando esté marcada esta casilla estándar. Si desmarcamos la casilla estándar, o sea, si desmarcamos la casilla estándar, pues ya podemos... Fijaos, yo ahora la tengo marcada, no me deja cambiar el número. Si desmarco estándar, ya me deja cambiar el número. Yo muchas veces trabajo con la opción de la casilla estándar marcada, otras veces no, y tiene lógica, es para que coincida las direcciones que yo uso en el programa, las direcciones de esos bits, que coincidan con las direcciones de los bits que van a aparecer en la documentación eléctrica que genera el instalador. Si os fijáis, entonces en este proyecto, por lo que estoy viendo, en direcciones, pues aparece marcada la casilla estándar. O sea que parece que no le vais a tener que tocar a la configuración de entradas y salidas. Direcciones estándar. Bien, lo siguiente que vamos a hacer a continuación es configurar las direcciones IP y MPI del autómata. Vamos a empezar por la IP. Fijaos, aseguraos de que la tenéis configurada como yo. Venid aquí al bastidor 1 a la tarjeta CP3431LIN, que va a ser el interface Ethernet del autómata, y haced doble clic. Vais a tener que hacer dos cosas. Aquí en la pestaña general, en el botón propiedades,
Primero vais a tener que crear una subred. Aquí donde pone nueva, hacéis nueva subred, le llamáis, por ejemplo, como le llamé yo, Ethernet Lavacolla. En propiedades, en principio, no vais a tener que decirle nada, o sea, esto lo podemos cerrar. Y para que vaya como lo tengo yo, pues ponerle esto, dirección IP 192.168.020, máscara de subred 255, 255, 255, 0. Con eso en principio os queda ya configurado el interface Ethernet. O sea, aceptamos. Bien, ahora vamos a configurar el interface MPI de la CPU. Venís aquí al bastidor 0 a la CPU, doble clic. Y en el interface MPI ponedle como yo, pues por ejemplo la dirección 2. Se hace aquí, mirad. Hay que crear una subred MPI. Ajustes de la red, escoged una velocidad de 187,5 kilobits por segundo. Y le fijáis aquí la dirección 2 a la CPU. O sea, dentro de una red MPI, una red de protocolo MPI, esta CPU ocuparía el nodo número 2. No vamos a entrar en detalle ahora mismo acerca del tema de estas comunicaciones Ethernet y MPI. Más que nada para no hacer demasiado sobrecargado este capítulo del curso. Estamos empezando y serían demasiados conceptos para el primer día. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear un autómata virtual. Se puede hacer de dos formas. Fijaos, mirad, o bien nos vamos a inicio, todos los programas. Perdón, es que no me cabía en pantalla. Todos los programas Simatic, Step 7. Aquí abajo os aparece la opción S7 PLC Sim simular módulos. O bien en el administrador Simatic escogemos este icono de aquí, ¿no? Veis que pone activar, desactivar simulación. Yo voy a ir por aquí. Hago clic en el icono y automáticamente me crea un autómata virtual. Lo primero que voy a hacer es guardarlo. Entonces le doy orden de guardar y escojo la ruta en la que lo quiero guardar. Yo en concreto lo voy a guardar en la carpeta C programas curso autómatas y le voy a llamar PLC. Entonces él me lo va a guardar en un archivo de extensión PLC. Guardar, ya lo tengo guardado. Lo siguiente que tengo que hacer es escoger cómo va a ser la comunicación entre ordenador y autómata. Se escoge aquí. Vamos a escoger, ya está seleccionada, me la seleccionó ya por defecto TCP/IP. Fijaos que podríamos establecer una comunicación MPI, Profibus, de varios tipos. Vamos a dejarle la que viene, TCP/IP. Ahora haría falta decirle al Step 7 mediante qué protocolo se va a comunicar con el autómata. Esto sería aquí, en herramientas, ajustar interface PGPC. Le damos y esperamos un poco. Se nos abre una ventana. Fijaos, ya no hay que decirle nada. Ya ajustó el por defecto la comunicación entre S7 y PLC SIM mediante TCP/IP. Muy bien. Podemos cerrar la ventana. Otra forma de seleccionar el protocolo de comunicación entre Step 7 y el autómata es en el panel de control. Es exactamente lo mismo que hicimos ahora desde el administrador Simatic. En el panel de control, cuando instalamos el Step 7, se nos crea una carpeta que se llama ajustar interface PGPC. A ver, en otros ordenadores, pues según como se haya instalado, en lugar de esta carpeta nos crea una
otra con el mismo icono, pero que se llama Setting, creo que es Setting Interface PGPC o algo así, es lo mismo, ¿eh? De hecho, hacemos doble clic aquí y nos abre exactamente la misma ventana que abrimos desde el administrador Simatic. Muy bien, ahora que ya tenemos configurado el protocolo que vamos a utilizar para comunicar entre ordenador y autómata, lo siguiente que tenemos que hacer es volcarle la configuración hardware al autómata. Esto se hace desde esta ventana de hardware mediante este icono, el que dice cargar en módulo. Fijaos que es una flecha que apunta hacia un autómata. El que está al lado, en el que la flecha sale del autómata, sirve para cargar la configuración del autómata en el ordenador. Le damos a este, cargar en módulo. Aceptamos. Y nos dice a través de qué dirección de estación está conectado el ordenador, la PG, con el módulo CPU 314. Si le damos a esta ventana, a este botón mostrar, nos aparece inicialmente una estación con esta dirección IP, que no es la 020, pero es nuestro autómata virtual. O sea, no tiene la 020 porque de momento no le hemos volcado la configuración hardware. Es que en esa configuración hardware va la IP que le queremos poner al autómata virtual. Lo único que tenemos que decirle ahora es aceptar. Y automáticamente nos vuelca la configuración hardware en el autómata virtual. Si ahora volvemos otra vez al asistente de configuración hardware y volvemos a darle al botón de cargar en módulo, cuando le digamos mostrar, ahora sí que ya nos va a encontrar la 020, porque la configuración ya se le ha volcado al autómata virtual. Bien, vamos a pasar ahora a otra parte del ejercicio. Vamos a cerrar primero lo que es la configuración hardware dentro del entorno de desarrollo y vamos a abrir el autómata virtual. No tenemos el autómata físico delante y imaginad que queremos simular situaciones de la vida real. Queremos simular que en un tornillo de entrada aparecen 24 voltios o que desaparecen. ¿Cómo lo podemos hacer? Fijaos, tenemos que venirnos aquí donde dice insertar. Insertar entrada. Nos genera automáticamente un byte de la zona de memoria E, memoria de entrada. Os dije que cerraseis la configuración de hardware. Bueno, mal hecho, porque tenemos que buscar una de las tarjetas que tengamos físicamente que aparezcan en la configuración hardware. Vamos a ver, vamos a escoger una tarjeta de entradas. Vamos a escoger, estos son tarjetas de entradas, ¿no? Correcto. Fijaos, los bytes 4 y 5 de memoria de entrada están ocupados con una tarjeta. Muy bien, pues vamos al simulador y le vamos a decir que este byte de entradas que nos pone a nuestra disposición para que manipulemos es el 4. ¿De acuerdo? Si ahora actuando sobre estas casillas, marcándolas y desmarcándolas, lo que vamos a hacer es cada vez que las marcamos, estamos simulando que hay 24 voltios en el tornillo asociado al bit 4.0, que desmarcamos hay 0 voltios en ese tornillo. Volvemos al editor, al administrador Simatic. Vamos a ver que hay una opción que nos permite monitorizar el estado de la memoria de la CPU. Fijaos, es muy sencillo, ¿vale? Ya casi acabamos. Nos vamos aquí a donde dice Simatic S7300, botón derecho del ratón, nos aparece un menú desplegable. Escogéis la opción Sistema de destino y no aparece nada. Vale, me equivoqué. Pues no pinchéis ahí, pinchéis donde pone CPU 314, botón derecho del ratón, Sistema de destino. Bien, lo que queremos está aquí, ¿eh? Se llama observar, forzar variable. A los bytes y bits de memoria también se les conoce como variables en lenguaje de programación.
haced clic ahí. Bien, nos aparece automáticamente una ventana de monitorización de memoria del autómata. Solo le vamos a tener que decir muy pocas cosas, le vamos a tener que decir cuál es el byte de entradas que queremos visualizar, donde pone operando. El byte es el, como os dije, es el EB4, por ejemplo, ¿vale? Así que escribo EB4 y le doy después al cursor hacia abajo, por ejemplo. Bien, me lo ha reconocido. Formato de visualización. Hablaremos más adelante de esto, ¿vale? De qué es un formato de visualización. No me quiero parar ahora en este tema porque es que si no vamos a alargar innecesariamente el tutorial. Mirad, formato de visualización, haced lo siguiente. Os ponéis encima, pincháis encima, botón derecho del ratón. Escoged binario, ¿vale? Bien, ya para acabar, lo único que tenemos que decirle es darle al step 7 la orden de que empiece a monitorizar cíclicamente el contenido de ese byte de entradas. Eso se hace aquí arriba, donde está el botón de las gafitas. Observar variable. Fijaos, no se ve muy bien, o sea, lo pone un color que no destaca demasiado, pero aquí básicamente el tema este del 2 almohadilla se refiere al formato de visualización. De momento, olvidaos de eso, quedaos con estos 4 ceros que aparecen aquí. Estos 4 ceros, 4 más 4, 8 ceros, estos 8 ceros representan el estado del byte de entradas 4. Si ahora, fijaos, si ahora vamos al PLC Sim, pongo aquí el PLC Sim al lado, si yo desde el PLC Sim simulo que le estoy dando 24 voltios al tornillo asociado al byte E40, vais a ver cómo cambia aquí. Donde pone 0 pasa a poner 1, fijaos. ¿Veis? El PLC Sim me permite manipular cualquier otro bit de la tarjeta. Yo podría manipular, por ejemplo, el bit 7, el último, y veréis que este 0 de aquí cambia. El 0 más hacia la izquierda. De poner 0 va a poner 1. Podríamos hacer la prueba de esto mismo que acabamos de hacer con una tarjeta de entradas, hacerla con una tarjeta de salidas. Probarlo es muy sencillo, o sea, lo único que tenemos que hacer es escoger una tarjeta de las que están configuradas en el autómata, en concreto esta que tiene asociados los bits A44 y A45, irnos al PLC Sim, a la monitorización de variables de este 7 y escribir aquí AB, que os dije 44, ¿no? Escogemos un formato binario y si queremos cambiar el valor de un bit, pues eso, si queréis cambiar el valor de un bit, le escribís aquí el valor de forzado, escribimos aquí el valor que le queremos poner. Bueno, habría que poner 8 ceros, ¿no? Perdón, 7 ceros y un 1. Si quiero activar el bit de la derecha, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, que ya no hace falta poner tanto, pero bueno, no me voy a enrollar. Y le tendríamos que darle a continuación a este botón que es para forzar estados dentro de la memoria del autómata. Pero bueno, que sepáis que si queréis cambiar el valor de una salida del autómata, lo podéis hacer desde aquí, ¿no? Con valor de forzado y a continuación forzar variable. Si yo ahora quiero poner otra vez en todos a 0, hago así, forzar variable, me os pone 0. Lo que sí que no permite nunca es cambiar el valor de un byte de entrada, porque los bytes de entrada los lee directamente la CPU de los tornillos de entrada y no te va a permitir cambiarlo. Yo aquí puedo poner otro valor que no me lo va a admitir, ¿Os fijáis? No lo admite. O sea, yo le puedo dar todas las veces que quiera, no lo va a admitir. Y tiene lógica, ya digo, la CPU es eso, por principio lo que hace es leer los valores de entradas y almacenarlos en el área de memoria E. Entonces yo ya le puedo decir aquí valor de forzado que va a coger el que haya físicamente en la tarjeta del autómata. Si no hubiese tarjeta, pues probablemente, o sea, esta dirección E no tendría ningún byte asociado y probablemente sí nos aceptaría la orden de meterle un valor de forzado.
Ya digo, no lo sé, tampoco voy a hacer la prueba, no es importante. En otras marcas lo permite perfectamente, siempre y cuando este byte no esté asociado realmente, o sea, físicamente a alguna tarjeta. Siempre y cuando no haya esa asociación, pues sí, en otras marcas te lo permite. Pero bueno, no nos importa. Lo que más nos importa aquí es ver cómo tenemos que hacer para monitorizar un byte de entrada o de salida, y ver también lo que vimos ahora, cómo podemos hacer para desde nuestro autómata virtual simular estados de una tarjeta de entradas o salidas. De entradas, mejor en este caso, es lo único que nos importa, de entradas. Luego otro detalle, veis que aquí aparecen unas lucecitas que dicen Stop, Room, DC, DP, SF. Esto es un autómata virtual. Y resulta que también va a funcionar como un autómata de verdad. Los autómatas de verdad ya lo veremos, pero sabéis que tienen distintos modos de funcionamiento. Pueden estar parados en stop, pueden estar ejecutando programa, eso se llama estar en modo run. Puede haber un fallo en el bus, en cuyo caso luce el LED SF de señalización de fallo, etcétera. Bueno, pues en este caso nos está diciendo que el autómata está en run, ¿vale? Que se está ejecutando el programa. Si yo en cualquier momento, para alguna prueba que yo quiera realizar, estos ya son pruebas de más adelante, quiero parar el autómata, no tengo más que venir aquí a CPU Stop y automáticamente la CPU entra en Stop, lo que significa que a partir de ese momento deja de ejecutar el programa, el código de programa, que ya veremos más adelante qué es el código de programa. Pero es así a grandes rasgos, es todo el conjunto de instrucciones que tiene que llevar a cabo. Es el programa que nosotros le hemos introducido. Ya lo veremos, insisto. Y con esto concluye ya el tema de la memoria del PLC. O sea, que es uno de los conceptos fundamentales para todo aquel que quiera que quiera aprender a programar autómatas. Es un tema bastante árido, como lo serán muchos de los que veremos. Intentaré a lo largo del curso ir ilustrando los apartados teóricos con ejercicios prácticos como este. Un ejercicio que se me disparó bastante de tiempo. Ya vamos por 40 minutos de ejercicio. En fin. Así que nada, por hoy se despide de vosotros Jorge Labora. Nos vemos. Tan solo quiéreme, que en brazos diferentes tus labios dirán alguna vez te quiero para siempre.